Gracias que nos acompaña. Sea usted bienvenida, bienvenido a una entrega más de México Vive, nuestro ambiente. En esta nueva entrega vamos a hablar de un tema que debe interesarnos y preocuparnos a todos: especies en riesgo. Aprendamos sobre la biodiversidad y su importancia. Conversaremos con quienes se encargan de procurar y cuidar a las especies que desgraciadamente se encuentran en riesgo en nuestro país. Lo invitamos a que se quede con nosotros para que juntos hagamos un programa más de México Vive, nuestro ambiente. Empezamos. Les saludamos con mucho gusto, agradeciéndole que nos acompañen en una emisión más de México Vive en nuestro ambiente, en donde hemos hablado de diferentes temas que tienen que ver con este medio ambiente, ley forestal, las especies protegidas. Y hoy creo que por muchos motivos habrá razones para que se quede con nosotros, porque son de esos temas que suscitan, en opinión de su servidor, un interés colectivo. No es un asunto de especialistas, sino es más bien que estamos hablando de lo que nos rodea o de los lugares en donde vivimos. Especies de flora y fauna en riesgo es el día de hoy el tema. Bueno, supongo que se habrá puesto a pensar en ello, ¿no? Esto tiene que ver con su entorno, donde vive, si vive en el campo, si vive en la ciudad, de cualquier manera. Eso está a la vuelta de nosotros o en nosotros. Bueno, le quiero agradecer a Valeria Towns. Ella es directora de especies prioritarias para la conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Valeria, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. También con nosotros Joel González, director general de Inspección de Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Profepa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Joel, muchas gracias. Gracias. Qué de chamba es eso, ¿no? Es un área amplia, ¿no? Muy amplia. Muy amplia, ¿no? Bueno, también con nosotros Amado Ríos, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Gestión de la Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Amado, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto, gracias. Y también con nosotros Porfirio Silva, del Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real del Colegio Militar. Gracias, muchas gracias, Javier, por la invitación. Valeria, déjame plantearte, ¿qué está en riesgo en la flora y la fauna? ¿Todo? No todo está en riesgo. La definición de si una especie está en riesgo o en peligro de extinción depende de un conjunto de factores técnicos y científicos que se evalúan respecto al tamaño de su población y a cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y en realidad hay una serie de criterios que nos ayudan a definir ese riesgo o ese nivel de riesgo, y hay distintas categorías de riesgo. También existen listas nacionales y listas internacionales que definen el riesgo, pero en general podemos hablar de que hay especies vulnerables, o sea que sus poblaciones están siendo amenazadas de cierta manera y que si continúa esa amenaza podrían aumentar el riesgo de disminución del tamaño de esas poblaciones. Hay poblaciones que están en riesgo, hay poblaciones que están amenazadas, hay poblaciones que están en peligro de extinción, o sea que ya tienen muy pocos individuos en la población y que entre más aumente la presión humana o del tipo que se esté dando sobre esa población, la posibilidad de que esa especie se extinga es muy alta. Hay incluso en la norma oficial mexicana especies que se consideran probablemente extintas en vida libre. O sea, especies que en los últimos 30 años, 10 años no se han registrado y que estamos esperando a que pase un lapso de tiempo para decretarlas entonces como especies en extinción. O sea, para ver si las encuentran, casi. Para ver si las encuentran. Y claro. sí las encontramos a veces, ¿Sí? Ya platicaremos Sí. un poco de eso. Pero entonces hay toda una gama de lo que está en riesgo y lo que no. Lo que es cierto es que ahora estamos experimentando lo que se conoce como la sexta extinción masiva. Y a lo largo de la historia de nuestro planeta ha habido muchas extinciones donde desaparece más del 80% a veces de las especies de todo el planeta. ¿Y a qué se debe hoy? En este caso en particular, a diferencia de la última que hubo, que fue la de los dinosaurios con la caída del meteorito, en esta ocasión en particular se debe a las acciones del hombre y la presión que estamos ejerciendo sobre los ecosistemas. A ver, te planteo, Joel, lo mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos temas? Y yo te diría, híjole, fíjate,
Inspección de Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Sí, fíjate que en nuestro país se estima que hay poco más de 200,000 especies que existen en México. Sí. De esas 200,000, alrededor de la mitad, 100,000, han sido descritas por los taxónomos y son muy bien conocidas. Entonces, nuestra legislación pues, protege a toda esta biodiversidad. Cuando hablamos de especies en riesgo, nos vamos a una lista ya en nuestro país, que es la norma oficial mexicana 059, en donde está integrada hay una lista de 2,606 especies que se encuentran en alguna de las categorías de riesgo que ya comentaba Valeria. Entonces, es el reto que nosotros tenemos para preservar, para cuidar, para proteger a estas especies. Por el otro lado, sobre los factores. A ver, ahí déjame detenerte tantito. Que es el gran problema, supongo yo. Hay un inventario en el cual tú pudiéramos saber exactamente cómo andamos en términos totales, ¿o no? Hay un inventario respecto. ¿No? Sí, es sumamente difícil, complejo. Hay un inventario sobre la lista, qué especies son las que se encuentran en nuestro país. ¿Sí? De ahí a conocer exactamente las poblaciones de cada una de ellas, digo, pues es muy complejo. Se hacen estimaciones, hay estudios donde se integran una serie de elementos para saber si una especie se encuentra en riesgo de extinción o no. Pero el reto, yo te contaba, el reto que nosotros tenemos es pues, proteger, garantizar la preservación. Nuestro país, al ser megadiverso, tenemos ese compromiso, tenemos esa de garantizar que se preserve toda esta biodiversidad en nuestro país, ¿no? Los dos factores que causan la pérdida de biodiversidad no solo en México, sino en todo el mundo, pues es principalmente la pérdida del hábitat. ¿Sí? Afectación que se está haciendo, el daño que se está provocando en los ecosistemas, en el hábitat de cada una de estas especies, tanto de fauna como de flora. Pero el segundo factor pues, es el tráfico, es la sobreexplotación de estas especies. Sí. En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues actuamos sobre estos dos factores en materia de lo que son las inspecciones en materia forestal, la protección de nuestros bosques, pero también esta otra parte de la protección o del cuidado de las especies de vida silvestre, sí. A través de combatir el tráfico de vida silvestre, a través de verificar que en donde hay unidades de manejo registradas ante la Semarnat, pues se esté llevando a cabo el manejo adecuado, se esté cumpliendo con todas las disposiciones de ley, pero sobre todo estamos muy enfocados en el tema de la protección a través de combatir el tráfico de vida silvestre. ¿Hay mucho? Sí. Pues desafortunadamente tanto al interior de nuestro país hay muchas especies que son demandadas principalmente para tenerlas como mascotas, como ornato. Hay una demanda. Eso suena muy brutal, ¿no? Pero ¿no? En general, digo, a nosotros nos preguntan, oye, las especies, solo la gente que pues se dedica a actividades ilícitas, pues son las que tienen o hacen la demanda, pero no. O sea, nosotros conocemos, o sea, tenemos vecinos, familiares, sí. Todos tienen animales, ¿no? En su casa, a veces nos hereda la abuelita el perico y pues también tenemos que darle atención. Entonces, pues es algo generalizado, ¿no? Aquí no se trata de si te dedicas a cierta actividad o si tienes cierto estatus social o económico, sino en general. Todas las personas, nosotros hemos visto a lo largo de nuestro trabajo en la Profepa de un poco más de 15 años, pues hemos visto personas de bajos recursos y que tienen un león en la vecindad. ¡Qué cosa, ¿no? O que tienen un jaguar en el departamento, ¿no? Sí. O ranchos grandes donde hay animales, pues ya también de especies exóticas, no solo especies nativas o especies propias de México. ¿Qué puede hacer una gente en su casa con un jaguar? Oye, qué miedo, ¿no? Pues sí. Porque no son animales que sean fácilmente domesticables, ¿no? Pues sí, pero desafortunadamente no se brindan garantías de trato digno y respetuoso para estos animales. Ellos cuidando que no sean agredidos, pues les cortan las garras, les cortan los colmillos y entonces pues ya están faltando respecto al trato digno y respetuoso que deben de darle a estos ejemplares.
¿Cómo ves las cosas, Amado? A ver, Sí, yo quisiera un poco dimensionar cómo está el problema el tema de las especies en riesgo en México. Primero, señalarles que México es un país megadiverso. ¿Eso qué quiere decir? México es un país con alta biodiversidad. Tiene muchas especies diferentes albergadas en el territorio nacional. Se encuentra en un listado de 15 países que están en esta categoría, que tienen cerca del 70% de las especies de todo el mundo, de todo el planeta. Segundo, México, en un territorio de un poco más de 1.3% del mundo, tiene cerca del 10% de la flora y fauna mundial. 10%. 10%. En un territorio ¿Cuál es el país que tiene más? Están ahí Brasil, está Tailandia, está el Congo, está Colombia, está Costa Rica, en fin, hay varios, pues, y ahí está México, en ese listado. Hay cerca de 10.000 especies catalogadas en México, existentes en México, de fauna, y cerca de otras 60.000 de flora. De esas, tenemos 2.600 en la norma, que están protegidas. Es decir, sí existe, evidentemente, una preocupación por estas especies, son muchas, pero digamos que en proporción no son tantas las que hay en todo el país. Ahora bien, hay riesgo por muchas causas, pero como decía Valeria, la mayoría de esas causas son por la actividad humana, lamentablemente. Y otra parte muy importante es por eliminación de hábitat, es decir, eliminación de bosques, eliminación de selvas, eliminación de una superficie acuática que impide que la especie se reproduzca y viva ahí, en donde vivía antes. Y eso yo diría que es la proporción más grande para que una especie se extinga o quede en riesgo. Y eso ocurre pues, por muchas razones, o sea, crecimiento urbano, desarrollos de todo tipo en el país, que van terminando o van afectando hábitats muy importantes, en donde muchas especies que antes eran ahí nativas, ahora son casi como extrañas en su territorio, ¿no? A ver, Porfirio, digamos, hay una parte en donde, además de lo que ustedes hacen del Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real, supongo que no solamente es eso, sino es también el hábitat natural del águila real, ¿no? Cada ave que se maneja en el colegio militar, cuando se va a liberar, tenemos que saber el lugar donde se va a liberar y tiene que haber un estudio de la zona. Sí. Pero ahora cumplimos una doble función. Esta especie, las aves de presa, en el caso del águila real, son controladores biológicos naturales, evitan que otras especies se vuelvan plaga, como conejos, como liebres. Entonces ahora, aparte de liberar al ejemplar, buscamos la zona donde tienen este problema para tener el contrapeso de este controlador biológico natural. No es para que se alimenten. Y cumplimos dos funciones, la reintegración de este ejemplar al medio silvestre, que es lo más importante, y darle sus... ¿Está en peligro de extinción? Pues sus poblaciones están muy amenazadas, aunque no hay, como comentaban el resto de los panelistas, no hay un estudio, hay muchas condiciones por las cuales en algunos lugares no se puede tener estudios. Ejemplos, Durango, Sinaloa, Sonora, donde el narcotráfico no permite entrar ni a los investigadores ni a los cazadores. Sí, eso está siendo un problema. No sabemos realmente qué cantidad de ejemplares hay ahí. Sí. Entonces, sí hay estudios aproximados de los que se tienen. Sí. Ahora, a ver, déjame plantearte, Porfirio, esta parte, digamos, forma parte todo ello del ejército. Ahí ustedes tienen contacto con elementos externos, bueno, diría yo, pues aquí simplemente los que estamos en esta mesa, los que están en esta mesa, ¿cómo funciona internamente ahí la dinámica de la relación que guardan con el águila real? Bueno, históricamente el Colegio Militar ha tenido aves de presa. Sí. Y en el 98-99 se comenzó a trabajar para salvaguardar las especies que estaban en la zona, sí, ahí en el Colegio Militar. Y se creó el primer plan de manejo, muy importante y creo que es uno de los más ambiciosos, para reintegrar los ejemplares al medio silvestre. En la actualidad hay un convenio con Profepa, en el cual nos canalizan ejemplares que están en malas condiciones clínicas, físicas y conductuales, los rehabilitamos y los regresamos de donde fueron extraídos ilegalmente. Todas las aves que ustedes ven en los desfiles que llevan los muchachos están de paso, no permanecen ahí. El Colegio Militar no es coleccionista. Lo primero que nos tenemos que preocupar es lo clínico, porque si no tenemos un animal sano, no tenemos un animal que rehabilitar.
Después lo físico, quiere decir que esté en condición física para poder liberarse, que tenga la capacidad de perseguir su presa. Y después lo conductual, el desapego que le quitamos del ser humano. Todos esos ejemplares que llevan los muchachos están solamente de paso. ¿Cuál es su hábitat natural? ¿Qué son? El águila real habitaba el 50% del territorio nacional y su población se ha visto disminuida y ahorita la vemos del centro a la parte norte de la República. Zacatecas, Chihuahua, Guadalajara, Sonora, Sinaloa, Durango. Bueno, a ver, Valeria, ¿estamos haciendo lo que debemos hacer con estos temas o no? Estamos haciendo mucho, sin duda falta mucho por hacer. Siempre, nunca vamos a tener programas perfectos, pero sí es cierto que en México somos punta de lanza en la conservación de las especies y tenemos ejemplos con reconocimiento a nivel internacional impresionantes. Desde la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, por ejemplo, hoy en el país tenemos 182 áreas protegidas. Somos de los pocos países que han rebasado la meta de conservación marina. Hoy tenemos más del 22% de nuestros mares protegidos. Y estas áreas naturales protegidas, además de que han demostrado internacionalmente de ser los principales reservorios de esta biodiversidad, son los mejores instrumentos para conservarla. En México, además, particularmente estas áreas protegidas no son de absoluta propiedad de la Federación, sino que las compartimos con los dueños de la tierra, que pueden ser privados, pueden ser ejidales, pueden ser comunidades. Y hemos creado una dinámica muy interesante de trabajo con estas personas que viven dentro de las áreas protegidas, que es donde se protegen los sitios donde principalmente se están protegiendo estas especies. Y por ponerte un par de ejemplos, el cóndor de California, hace más de 40 años, igual que el lobo, no había cóndores ni lobos ya en el país. Los cóndores habían sido envenenados por plomo, son muy susceptibles a comer un cadáver que fue que le dispararon con una bala con plomo. Y los lobos, bueno, no sabemos la historia, ¿no? Los ganaderos, el conflicto con los ganaderos fue súper fuerte y exterminamos a los lobos del país. En 2011 se reintrodujeron los primeros lobos mexicanos, que habían sido criados en cautiverio, y empezó este programa de reintroducción. Hoy en el país tenemos cerca de 37 lobos y ya van 2 camadas que nacen en vida libre, cuando hace 40 años no había uno solo. ¿No? El cóndor de California se ha recuperado impresionantemente. Tenemos cerca de 37 cóndores ya volando libremente en la Sierra de San Pedro Mártir. Y los tienen bien detectados. Y están bien detectados, están todos con sus transmisores satelitales, se les da ciertos alimentos extras para que no se alejen y consuman, no se puedan envenenar con plomo. Y tenemos muchos otros ejemplos increíbles de especies que estaban al borde de la extinción, como el berrendo peninsular o el borrego cimarrón, y que en México inventamos cosas como las unidades de manejo de vida silvestre, que nos ayudaron a que hoy hayamos recuperado esas especies, y son modelos que son tomados de manera internacional. Nuestras mismas reservas de la biosfera hoy son tomadas por la UNESCO como un modelo de reserva en el que está la coexistencia de la naturaleza y el hombre. ¿Tendríamos que hacer algo con las leyes, Valeria? Mucho, sí, hay Ahí mucho es una que de las hacer. partes. Hay el parteaguas de haber creado la Secretaría en el 94, el parteaguas de tener hoy una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Somos una comisión y una secretaría muy jóvenes, pero que empujaron una ley de vida silvestre que no existía en el país y que por supuesto que tenemos mucho que aprender de ella, hay mucho que perfeccionar, pero llevamos poco tiempo y lo hemos hecho honestamente muy bien. Y hay muchos académicos y mucha gente que ha estado involucrándose en puestos de gobierno y echando a andar leyes e iniciativas que han cambiado la manera en la que manejamos los recursos naturales en México. Decía, para hacerte una pregunta que creo que se puede ser extendida también para ti, Joel, pero platicábamos, México es un país de sismos, y entonces el otro día preguntábamos que cuántas personas se dedican a estudiar los sismos en nuestro país. Uno imaginaría que cuántas, muchísimas, ¿no? Sé que a lo mejor pueden saberlo, son 50, ¿no? Aquí la pregunta es, con todo esto que tenemos, hay gente que se dedica a estudiarlo en universidades, hay universidades que se dedican a armar nuevos profesionales, pues como ustedes, porque a lo mejor algunos de ustedes son profesionales y se metieron en esto por un asunto vocacional más que otra cosa.
Sí, sin duda. En todas hay centros específicos donde además se están desarrollando ya estrategias de vinculación, no solo de desarrollo científico, sino de cómo eso se puede traducir en política pública. Sí. En la UNAM hay grandes ejemplos, el Instituto de Ecología, en el Instituto de Biología de la UNAM, están todos los centros de ECOSUR, por ejemplo, que están estudiando ampliamente los ecosistemas del sur del país, pero además están logrando traducir esa ciencia básica que están haciendo en herramientas para los tomadores de decisiones y para eso, sobre eso construir leyes y otras iniciativas de política pública. A ver, Joel, de repente uno se pone a pensar cada determinado tiempo, sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de salir de vacaciones o algo, como dicen, uno va de vacaciones, va una semana y se nos olvida que ellos viven allá 365 días del año. Esta relación que guardamos ciudadanos con todo este entorno, tú que estás en la Profepa, yo te diría, ¿cómo está? Porque no sé por qué me late que no debe ser muy buena que digamos. Mira, como ejemplo, en el tema de tráfico de vida silvestre, sí, tenemos 3 grandes eslabones en esta cadena de tráfico. Sí. Y el primer eslabón tiene que ver con la persona que se dedica a extraer, a capturar, a colectar animales. Generalmente son personas de las comunidades rurales que hacen este trabajo por una necesidad o en ocasiones sí también por lucro, pero en su mayoría es por una necesidad. ¿Sí? Y tenemos un segundo grupo que es en donde nosotros nos hemos enfocado y en donde también hemos buscado que se desarrollen y se adecúen las leyes. Y es el grupo donde está la mayor participación de los traficantes, quien acopia, quien transporta, quien distribuye, quien comercializa, ¿sí? Ese grupo es en donde pues, estamos muy enfocados para atacar y combatirlo, ¿no? Pero viene el tercer grupo, o este eslabón, que es en donde tenemos que trabajar aún más, y es el de las personas que consumen y que demandan, el ciudadano común, que por una falta de conciencia o por una falta de solidaridad al esfuerzo que está haciendo el gobierno para combatir el tráfico, pues también demanda ejemplares de la vida silvestre, de fauna o de flora. Entonces se requiere. Nuestra estrategia en el caso de la Profepa está muy enfocada a detener la extracción, a detener el tráfico, pero la más importante que es detener la demanda. Y ahí necesitamos mucho de la participación de las comunidades, de los ciudadanos, en esa estrategia. Ajá. A través de la denuncia ciudadana. En Profepa existen los comités de vigilancia ambiental participativa. Tenemos comités conformados por las mismas comunidades donde los acreditamos, los capacitamos y los acreditamos como vigilantes coadyuvantes con la Profepa. Tenemos más de 2.500 comités a lo largo del territorio y muchos de estos comités establecidos en las áreas del jaguar, del águila real, de las tortugas marinas. Esa es la estrategia que hemos ido para sumar la participación social en la protección de las especies de vida silvestre. Amado, déjame plantearte algo que te lo planteo a ti, además en tu calidad de coordinador y asesores de la subsecretaría, ahí de Semarnat. ¿Qué tan grave en todo este proceso es el tema de la seguridad? Y cuando hablo es que todos somos conscientes que vivimos una circunstancia, pues parecía excepcional, pero ahora de repente ya no empieza a ser tan excepcional por todo el proceso que se ha ido enquistando, etcétera. Ya es una realidad inobjetable. A ver, esta parte, ¿cómo la ves, Amado? Mira, ha habido dos efectos contrarios, diría. Por una parte, la presencia de grupos delictivos inhibe que muchas personas que iban allí a saquear recursos vayan, ya no van. Fíjate qué cosa, ¿no? Tiene un efecto de conservación. Por fin, algo bueno, ¿no? Por fin. Obviamente, qué cosa, ¿no? Y también tiene obviamente un efecto también negativo, sí, porque también estos mismos grupos hacen un uso sin vigilancia de nadie de los mismos recursos, ¿no? Es decir, nosotros no sabemos si en ese lugar, ahorita como decían los compañeros, no sabemos si existe jaguar, si existe tapir, si existe otra especie, porque no se puede entrar a hacer estudios, ¿no? Oye, Amado, en la estrategia que el gobierno lleva a efecto, que todos sabemos ha sido durísima, sobre todo para las Fuerzas Armadas, en este tema de seguridad, digamos, ustedes
convergen para estos temas con las estrategias de seguridad? O sea, también considerar y tomar en cuenta esta parte de la flora y la fauna, Sí, mucho, por de lo más que se pueda respetar, Mucho, etcétera. por supuesto. Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, desde siempre, una colaboración estrecha con la Secretaría con la Sedena, con la Marina. Y últimamente, hace 2 años, se anunció la creación de una fuerza especial de tarea dentro de la Armada Sí, de México, sí lo recuerdo. que es la Gendarmería Ambiental. Sí. Este cuerpo que forma la Policía Federal, ¿no? La Policía Federal es un cuerpo que se creó solo para esto, es profeso para cuidar el medio ambiente, que capacitó la Semarnat, la CONAM, la Profepa, etcétera, en cada una de sus áreas, y que es un cuerpo que está dedicado solamente para esta actividad. Ha trabajado ya con mucha eficiencia y con mucho éxito por ejemplo, en la Monarca, ¿no? Inhibiendo la tala clandestina de madera, ¿no? Y en más lugares, ¿no? Y tenemos ahorita el trabajo por cerrar con ellos de poder acordar un esfuerzo adicional, también en colaboración con ellos, para poder vigilar toda el área protegida que señaló ahorita Valeria, que se ha creado en toda el área marina, ¿no? En Revillagigedo, en las islas Marietas y demás, para que también la Marina esté presente todo el tiempo, para que se inhiba la pesca ilegal, que se inhiba la captura ilegal de especies en riesgo también, ¿no? ¿Ustedes con quién convergen? ¿Con la Secretaría están con Defensa? Defensa, con la Marina, con la Marina, y con la Policía Federal. Con la Policía Federal, claro. Así es. Sí. A ver, Porfirio, ¿cómo podríamos extender este gran, diría yo, este extraordinario trabajo que se ha hecho con el Águila Real? ¿Cómo podríamos nosotros como buscar la manera de extenderlo a otras áreas? Porque ahí hay una experiencia probada, ¿no? Yo recuerdo, ahí están, entonces son muchos años y de repente uno diría, bueno, ¿por qué no nos acaban contando cómo podrían hacerse en otras áreas? Ahí en esa área, en esa línea, te preguntaría, Porfirio, ¿qué es lo que supones que ha hecho que sea tan exitoso el tema del Águila Real? ¿Y cómo lo podemos hacer para hacerlo en otros lados, no? Sí, bueno, primero quisiera aclarar que no soy militar, soy civil, tengo 22 años en el ejército mexicano, trabajando de manera altruista, no cobro un solo centavo. ¿Pero de qué vives? Bueno, yo tengo mi negocio, pero bueno. eso, de hecho, en Semarnat también estuve trabajando el proyecto de rehabilitación y reintegración de aves de presa de Semarnat, del Chip de los Reyes lo llevamos, y fue un logro muy interesante. Ahorita termino con no más quiero hacer esta acotación. Sale. Del 2008 al 2016 se liberaron al medio silvestre 500 aves de presa, se les dio seguimiento, ejemplares que se están reproduciendo y que están cumpliendo con su función en el medio silvestre, y que pues, muy pocas personas saben que ese trabajo se hizo en Semarnat. El éxito del Colegio Militar, primero, es el equipo que se tiene, ¿no? Es un equipo entre militares y civiles que se ha conformado de tal manera multidisciplinario que le ha dado éxito a esto. Todos esos ejemplares que llegan, la mayoría de las personas dicen que no se pueden liberar porque tienen una impronta. Y lo que tienen estos animales, los animales improntan con lo que ven, con lo que huelen y con lo que escuchan. Pero todos esos animales no tienen impronta, tienen una habitación. Y voy a poner el ejemplo. Muchos autores manejan la impronta, y manejan la impronta en el caso de las aves de presa, entre 8, 10, 12 horas. Yo voy a verme más generoso, 24 horas de impronta. Todos los ejemplares que están en el medio silvestre, los traficantes no les convendría robar el huevo, incubarlo artificialmente, les saldría muy costoso. No les convendría robárselo cuando tiene estas horas de nacido, se les moriría. ¿Cuándo se lo roban? Cuando ya pasó una semana. ¿Con quién están improntados? Con los padres. Después una habituación, y es una habituación por la necesidad del alimento. Hay un estímulo que lo mantenga presente. Nosotros, bueno, la mayoría van a trabajar o vamos a trabajar porque hay un estímulo. ¿Cuál es? El pago. ¿Y cuál es la habituación? Pues salir a trabajar, y el día que el estímulo se va, pues se va la habituación. Entonces, este trabajo que se está haciendo, que es muy interesante y que cabe mencionar, nada más lo hacemos en México, y quiero sumarme a lo que decían. En México somos punta de lanza. En México desde hace muchísimos años es el trabajo de vida silvestre, pero muy poco es conocido. Por ejemplo, el biólogo Gabriel Arizmendi fue el primero que reprodujo águila real de manera natural, y fue algo increíble. Lo hizo en una caja de cartón, una pareja de águilas reales, y la liberó. Estamos hablando de 1975.
Entonces, en México se hacen esfuerzos por mexicanos, que ahora resulta que en otras partes del mundo lo hacen, pero nos olvidamos que los mexicanos lo hicimos primero porque a lo mejor no se dio a conocer. Los mexicanos somos muy inventivos, tenemos creatividad. Entonces yo creo que sumando estos esfuerzos multidisciplinarios podríamos lograr que muchas especies. El otro día me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿a cuál especie salvarías? ¿No? Y yo si digo el jaguar, digo el águila real, salvaría una. Yo salvaría al humano, que es el que está haciendo que todas aquellas se pongan en riesgo. Entonces, si trabajáramos multidisciplinariamente y hubiese un poco más de educación, esto no estaría sucediendo. Javier, sí. si me permites, Sí. digo, quiero aprovechar, ahora que preguntas qué modelos puede replicar. Y sí quiero tomar como ejemplo el trabajo que con el Colegio Militar, la Semarnat a través de la Profepa y el Colegio Militar han aplicado en el tema de águila real. Hay muchas especies, como ya se ha comentado, en las cuales estamos enfocados para proteger, para conservar, hay programas exitosos y demás, pero específicamente en nuestra especie símbolo nacional, en nuestra especie emblema. El año pasado se creó el Centro Nacional de Protección del Águila Real. Este centro comentó Porfirio que desde 1990 había una unidad de manejo en el Colegio Militar. Esa unidad de manejo del año pasado se convirtió en el Centro Nacional del Águila Real. Fue una inversión que se hizo para crear, desarrollar este centro que tiene un área clínica, que tiene un área de estancia de ejemplares, que tiene áreas para entrenarlos en el vuelo a los ejemplares y cumplir con este objetivo de reintroducir a esta especie al medio silvestre. Esto ha requerido de un trabajo, de una suma, de una coordinación de capacidades de las instituciones y también de personas como Porfirio que se suman a este trabajo. Nosotros trabajamos con animales vivos y el interés principal es todos los ejemplares asegurados, decomisados o rescatados van a este centro. En julio del año pasado canalizamos 4 águilas reales decomisadas y ya una de esas águilas reales ya fue liberada. Si estoy en lo correcto, fue liberada el pasado mes de febrero. Ya cumplió su trabajo de rehabilitación y demás y fue liberada en Nayarit y ahora se está monitoreando esa águila. ¿La vaquita marina sí está tan grave el asunto? Porque luego el otro día escuché algo que me llamó la atención de un científico mexicano avecindado en la Universidad de San Diego, creo, que me decía que a lo mejor no las encuentran, pero que a lo mejor sí andan por ahí, no son 30, ¿me entiendes? Sí, a lo largo de todo el estudio que se ha hecho de la vaquita, pues siempre se ha hablado de estimaciones. Son estimaciones lo que hacen los científicos. Sí. No es un número absoluto, decir solo hay 20 o solo hay 30, ¿no? Sí, son estimaciones que se realizan. Hay otros ejemplos de otras especies en donde también se habían contabilizado, si no me recuerdo, de la foca fina de Guadalupe, que en su momento se contabilizaron 14 ejemplares y que ahora hay miles de ejemplares, ballenas que también solo habían contabilizado algunos y que ahora hay miles de ejemplares. Eso pudiera pasar, digo, los mismos científicos en los estudios que hicieron recientemente del proyecto del programa CPR Vaquita, ellos hablaban sobre la variabilidad genética de la vaquita marina y decían que la variabilidad genética de la vaquita estaba en una condición muy aceptable, lo cual eso pues puede darnos la esperanza de que se pueda reproducir, de que se logre lograr una reproducción e incrementar la población. Por nuestra cuenta, digo, en el caso y no solo hablando como Profepa, todas las dependencias del gobierno federal que estamos trabajando en el área de manera coordinada desde el año 2015 a la fecha, estamos ahí de forma permanente, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Profepa, la CONAPESCA, la PGR, todas las dependencias estamos trabajando ahí en la zona y haciendo, pues, en este caso, cumpliendo con esta parte de proteger su hábitat, ¿no? Valeria, ¿cuáles son como los criterios que existen para definir áreas naturales protegidas? ¿Cuáles son los criterios? ¿Hay un criterio internacional? Y también para distinguir un poco flora, fauna que debe de ser protegida. Fíjate que las áreas naturales protegidas ha sido un proceso histórico de decretos que vienen desde Miguel Ángel de Quevedo. El apóstol del árbol.
y que en su momento tenían que ver con reservas forestales o reservas de agua, y esos criterios han ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque además las condiciones de los ecosistemas pues también han cambiado, ¿no? En su origen se decretó los viveros de Coyoacán porque era un tema ahí de reserva forestal y de que había un vivero, y no necesariamente de los elementos de la biodiversidad que hoy se consideran al hacer los decretos de las áreas protegidas. Claro. Por supuesto que hay un análisis, la Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONABIO, ha aportado muchísima información y ha estado estudiando arduamente para definir prioridades. Y hoy en día tenemos detectadas estas zonas del país donde es importantísimo invertir en la conservación. Están los Chimalapas, por ejemplo, en el límite entre Oaxaca y Chiapas, que es la segundo manchón de selva más importante que tenemos en el país y que hoy en día todavía no tiene un instrumento consolidado de protección, pero que es importantísimo porque es reservorio de gran parte de la diversidad que tenemos en México, ¿no? Y hay otras que parecieran no tan importantes desde el punto de vista del, sí, también de la persona común o mediático, sí, incluso como los pastizales de Chihuahua, pero que son únicos en el mundo y que tenemos ahí especies como el bisonte americano, que otra de esas que ya no había y que estamos logrando recuperar. Por eso estoy totalmente de acuerdo con Joel cuando dice no hay que vernos tampoco tan críticos con el tema de la vaquita, porque creo que todavía hay una serie de esfuerzos que se pueden hacer para recuperar a la especie, aunque pareciera estar en un estado muy crítico, o como la rata canguro de la península de Baja California, que ya reapareció, sí, ¿no? Que creíamos que ya sí, estaba a punto de decretarse extinta hace más de 30 años que no la veían. No, espérame, perdón que te lo diga, en el noticiero del Canal 11 lo pasamos una vez y nos pidieron que lo pasáramos 100 veces. No, pero para que veas, es maravilloso, ¿no? O sea, los ecosistemas también son muy resilientes. Pero bueno, volviendo al tema de cómo elegimos dónde se trazan estos polígonos, por supuesto que hay criterios ambientales importantísimos. En las marinas es un tema un poco distinto, pero en las terrestres también tiene que haber una negociación fuerte con los dueños de la tierra, porque a final de cuentas estamos imponiendo un esquema de uso, de aprovechamiento de la tierra, que yo espero que en los próximos años logremos librar el paradigma de que la conservación y el aprovechamiento están peleadas, sino que van de la mano, empecemos a trabajar a que van de la mano. Y hay algunos sitios como el semidesierto Zacatecán o la Sierra de la Giganta en la península de Baja California, que llevamos años queriéndolos decretar y ha habido todo un proceso que hemos estado trabajando con los dueños de la tierra, con los que aprovechan esos terrenos. Y mientras no logremos un consenso, es muy difícil que el gobierno imponga un decreto, porque a final de cuentas se vuelven decretos de papel, ¿no? Entonces, ya, oye, te meten en un lío político incontrolable, ¿no? ¿Para qué te quieres, no? Entonces va más allá solamente de los criterios técnicos que podamos decir, ay, aquí es que este punto es la biodiversidad o la especie microendémica, hay todos otros procesos sociales y políticos que van corriendo al lado, ¿no? ¿Cómo le hace Amado el gobierno con esto? Porque sé que todos son gobierno de alguna otra manera, pero digamos, hay unos que tienen una capacidad de decisión mayor y más estando en la coordinación que estás, ¿no? Bueno, voy a hablar de un esquema en particular que es muy interesante. Hace 20 años, lo que se llaman las UMAS, Unidades de Conservación de Vida Silvestre. Estas UMAS tienen casi 20 años de haberse creado el esquema y tenemos actualmente cerca de 13,000 en todo el país, ya creadas legalmente, que ocupa cerca del 20% del país en territorio. Sí. Y estas UMAS tienen dos tipos de objetivos para conservar las especies. Uno tiene el objetivo de conservar el hábitat, es decir, sabemos que ya hay especies diversas y lo que queremos es conservar un territorio para que ahí vivan de manera permanente. Y otros tienen un objetivo para conservar una especie particular, que se llaman de confinamiento, estas UMAS. De las UMAS en vida libre, que son las que tienen como propósito conservar el hábitat, tenemos la mayoría son de este tipo, ¿no? Con un éxito muy grande, sobre todo en lo que ya se llama ley de especies, como por ejemplo el borrego cimarrón, el berrendo, el guajolote silvestre, el pavo celado, el venado cola blanca, el venado bura, el mangle,
que también ha tenido mucha afectación También, en sí. zonas costeras, ¿no? Biznagas, el guayacán, que es un árbol maderable, etcétera. Y por la parte de las especies que están bajo el esquema de UMAS en confinamiento, es decir, que se crían solamente para uso y aprovechamiento, tenemos ejemplos también muy interesantes de desarrollo, como las iguanas, la iguana verde, la iguana negra, el pecarí de collar, que es una especie de puerco de monte, digamos, los ajolotes, el cocodrilo Morelletti, tortugas, orquídeas, bromelias, etc. Es decir, hay una cantidad también tremenda de opciones legales para que la ciudadanía pueda producir especies en riesgo y puedan incluso venderlas sin que afecte una población silvestre. La UMA es eso. La UMA es la posibilidad de poder aprovechar la vida silvestre de manera legal sin afectar la especie en el medio natural. Sí. Y este esquema ha tenido mucho éxito. Creemos que se puede ampliar en los siguientes años si la gente sigue creyendo en él. Y da la oportunidad de que la demanda que existe, que es una demanda real, que no se puede evitar porque existe, ¿no?, para este tipo de especies, tenga una salida legal. Es decir, evitar que esta demanda, que es muy fuerte, ocupe las especies que están en el bosque natural, ¿no? Sí, claro. Oye, es muy fuerte la batalla entre el turismo y esta parte que tiene que ver con la protección, etcétera. Uno escucha casos, ¿te acuerdas el de Cancún, no?, que fue tan sonado? Es fuerte la batalla porque, digo, está bien que estamos teniendo cada vez más turistas, pero, digamos, ahí sí llega a haber un equilibrio, no hay una voracidad. ¿Qué alcanzas a ver por ahí? Yo digo que fue una batalla muy dura hace 30 años, hace 20 años. Sí. Hoy es cada vez menos esa batalla. Hay cada vez más acuerdo, hay cada vez más necesidad de un desarrollo sustentable turístico. Hay incluso un acuerdo a nivel mundial que provee la ONU, sí, para poder generar le llaman un turismo sustentable. En la última reunión de la COP de Biodiversidad aquí en México, sí, la de Cancún, en 2016, fue un tema especial, el turismo y la conservación, como un tema en el cual se aliaran ambas temáticas y se generara en los siguientes meses, que ya hay muchos acuerdos en ese sentido, un turismo de nuevo tipo, sustentable sobre todo, ¿no? Que no es solamente ecoturismo, no es solamente eso, es decir, también puede haber un turismo a gran escala que cuide muchos aspectos, ¿no? Desde la energía, la generación de residuos, el consumo de agua, los desechos de aguas residuales, el consumo, el uso del bosque en su entorno. Es decir, cuando hablamos de un turismo sustentable no hablamos solamente de ecoturismo o solamente de naturaleza, hablamos de algo más que eso. Y yo creo que, repito, si bien es cierto que hace años era una batalla muy dura, sobre todo en aquellos lugares en donde había presencia de mangle, por ejemplo, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, Cancún creció de 74 al 90 a partir de eliminar mucho mangle, ¿no? Muchas zonas de dunas costeras, desde Cancún hasta lo que sería ahora Tulum, toda esa franja, creció así. Creemos que en los últimos años se ha logrado regular cada vez mejor y queda esta parte con más acuerdo también de los desarrolladores turísticos. A ver, entramos a la parte final y yo les propondría, ¿no? Un poco como, ¿qué deberíamos de hacer para llamar la atención del público en cosas que ustedes trabajan diario y que han de decir, por fin, alguien nos está volteando a ver cuando es su trabajo cotidiano, ¿no? Y ustedes enfrentan cosas cotidianamente bruscas, serias, que de repente a la sociedad le parecen incomprensibles, pero que es lo que permiten los equilibrios sociales, políticos, económicos, de vida, ¿no? Entonces, por ahí, y mira que te pregunto a ti, Porfirio, inicialmente, porque tú estás ahí metido, ya nos confesaste que los 365 días del año. Sí. Sí, ya estás igual que Joel, porque Joel también ahora nos decía que los fines de semana se la pasa igual, ¿no? Adelante. Pues yo creo que lo más importante es la participación ciudadana, el informarse, porque la desinformación
genera todas estas dudas. El informarse cuáles son las acciones que se están tomando y qué es lo que se está haciendo. Como comentaba hace un momento, muy pocos saben cuántas aves de presa del 2008 al 2016 se liberaron. ¿El gobierno hace lo que debe o no? Sí, ¿Sí? yo digo que hace lo que debe. Ejemplo, ¿Te preocupa el paso transeccional? O sea, que venga ahora otro gobierno y que podría eventualmente meterle el asunto por otro lado, alguna cosa así. no, yo creo, no me preocupa, más bien yo creo que se van a enfocar a seguir con las acciones y a lo mejor a enriquecer las acciones que ya se tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque son acciones de éxito, como lo decía hace rato el ingeniero Joel. Se liberaron ejemplares de águila real en el Colegio Militar, hay un trabajo institucional muy serio y entonces están viendo el éxito que se está teniendo, lo más seguro es que le den seguimiento y lo enriquezcan. O sea, el camino está dictado, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo ves las cosas, Amado? Yo considero que la ciudadanía tiene un papel muy, muy grande en este asunto de las especies en riesgo. Me parece que una buena parte del consumo de especies que están en riesgo o se han puesto en riesgo tiene que ver con una demanda muy alta de los ciudadanos. Es decir, no habría venta de loros citácidos y demás en general Sí, claro. si no hubiera demanda de loros. Por supuesto. No habría venta de monos si no hubiera demanda de monos, y así sucesivamente. No habría venta de orquídeas en riesgo, que hay muchas en México y muy, muy importantes y muy bonitas, si no hubiera una demanda de orquídeas en cada una de las casas, ¿no? Yo creo que tenemos que, como ciudadanos, que modificar nuestro modo de consumo, como decían, informarnos y evitar consumir aquello que contribuya a dañar en general a los ecosistemas y a especies en riesgo. Yo creo que habría que aprovechar este espacio para proponer a los ciudadanos que se informen acerca de cuáles especies están en riesgo, que las que están prohibidas también que no las compren, que no contribuyan con su consumo, con su demanda, a que la oferta siga creciendo. Y si hacen su tarea cada ciudadano en ese sentido, el gobierno tiene una tarea mucho más fácil que desarrollar. Sí. Es que quedamos metidos, Joel, en un lío también porque todo este proceso educativo que tuvimos durante mucho tiempo de los zoológicos, de los circos, pues de repente nos dimos cuenta que el asunto iba por otro lado. Y yo digo, menos mal que nos dimos cuenta, ¿no, Joel? A ver, tenemos 2 minutos, Joel, 1 minuto. Sí, efectivamente, coincidimos en el tema de la participación social, ¿no? Y yo comentaba el generar esa conciencia entre los ciudadanos para que pues atacar o detener la demanda de ejemplares de la flora y fauna silvestre. Pero también, yo comentaba que tenemos una legislación en donde permite el aprovechamiento de la vida silvestre en nuestro país. Y también es el fomentar entre los ciudadanos que tienen que actuar con la responsabilidad. ¿Qué implica tener un ejemplar o mantener un ejemplar en cautiverio? Ok, hay un mercado legal, ¿sí? De ciertas especies, pero ¿qué responsabilidad tengo como ciudadano? ¿Qué espacio le tengo que dar? ¿Cómo lo tengo que alimentar? ¿Qué atención especializada tiene que recibir este ejemplar? Eso también es generar ese tipo de conciencia, no solo en el tema del consumo, sino también ya en el tema pues, de la manutención de los cuidados que tiene que proporcionarse a los ejemplares. En los últimos años, Profepa ha asegurado y decomisado muchísimos animales. Hablando de felinos, tigres, leones, hay una reproducción enorme en el país y hay una venta de alguna manera así descontrolada. Ahí sí es un tema que tiene que trabajarse a nivel legislativo, existan más regulaciones con respecto al tema de la comercialización de especies exóticas o especies que representan alto riesgo. Y nosotros nos hemos enfocado, muchos animales han sido asegurados, los canalizamos a unidades de manejo que no reciben recursos del gobierno y que están trabajando ellos a través de donaciones, a través de fundaciones bien establecidas y que están cuidando a estos ejemplares, preservando estos ejemplares que son productos de aseguramientos, decomisos o rescates. Gracias, Joel. Cerramos. Yo creo que en los últimos 30 años el tema ha ganado mucho terreno. Sí, esa es otra cosa, ¿no? Tú mismo lo dijiste. Hoy hasta Leonardo DiCaprio le preocupa la vaquita marina. Hace 30 años nadie la pelaba. Nadie la pelaba. El empoderamiento y el conocimiento de lo que tenemos en nuestro país y quererlo hace toda la diferencia. Hace 6 años que estaba trabajando en la selva lacandona con jaguares y que en estos comités de vigilancia comunitaria, en este esquema que tiene Joel, trabajando con la gente, que los jaguares eran sus peores enemigos porque se comen a sus vacas. Sí. Empezaron a poner cámaras en los manchones de selva y empezó a salir una jaguara que hoy es icónica, se llama la Marquesa.
la empezaron a seguir, se empezaron a enamorar de su jaguar, a quererla, a cuidarla, a tener interés por dónde se movía, cuándo se metía al ejido vecino, que nadie la matara, que nadie la tocara. Hace un par de años llegaron los ejidatarios de ese ejido que se llama Chajul y me dijeron, Valeria, consíguenos dinero porque queremos poner una estatua de la marquesa en la plaza del ejido. Y esos procesos de empoderamiento Sí. de verdad hacen toda la diferencia. Sale. Amado, muchas gracias. A ti, Javier. Ha sido un gracias a ti. gusto. Valeria, muchas Igualmente. gracias. Gracias. Gracias, Joel. Muchas ti, gracias Javier. por Muchas tu- gracias, Javier. Gracias, gracias en nombre de todos los que hacen posible la emisión. Hasta la próxima. Ya lo sabe, estaremos México Vive, nuestro ambiente. Pásela bien. Hasta la próxima. Adiós.